sus logros en innovación y por democratizar el acceso a la salud, incluyendo a personas con capacidades diferentes. Además, Rafael es vicepresidente de Salud Digital de Coparmex Nacional en México, vicepresidente de TIC Biomed en España y consejero de la Cámara de Comercio Española en México. Su misión es democratizar la salud a través de la tecnología, integrándola en los sistemas de atención a nivel global. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Denise. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, un placer. ¿Quiénes son emprendedores? Por aquí. ¿Y quién quiere emprender? Bien. La frase, mi equipo está un poquito harta de escucharla porque la digo cada vez que tenemos un reto, un problema, pero la realidad es que si esto fuera fácil lo haría cualquiera. Yo llevo 19, casi 20 años emprendiendo. Ahí les dejo mis datos de contacto para lo que necesiten, porque una de las filosofías principales del emprendimiento es compartir. O sea, la idea es que entre todos nos ayudemos para poder sacar los proyectos, precisamente porque si fuera fácil esto lo haría cualquiera. Nuestro objetivo, esto nace de la ilusión de poder llevar la salud a cualquier lugar del mundo. Nosotros lo que queremos es que a través de la ttecnología logremos hacer que cualquier persona, independientemente en el lugar donde esté, pueda conectarse de manera rápida a un servicio médico muy orientado a la atención primaria. Entonces yo les voy a contar un poquito quiénes somos en Everhealth para que entiendan qué es lo que hacemos y por qué tengo el honor hoy de acompañarles y poder platicar con ustedes. Y les voy a pedir un favor. Cada vez que quieran hacer una pregunta, he preparado muchos slides, es muy poco tiempo para hablar de las claves del emprendimiento. Entonces yo he tratado de hacer muchos slides para hacerlos de manera rápida, con la intención de que cuando quieran levanten la mano y profundizamos un poquito más en el punto que consideren. Así que con total confianza, por favor, me lo dicen, me acerco, yo repito para que escuchemos todos y profundizamos como necesiten. Nosotros empezamos en el año 2013, en octubre del 2013 iniciamos con nuestro primer paciente atendido a través de telemedicina. Yo siempre digo, los Canvas, todo eso está muy bien, los análisis estratégicos, pero al final hasta que uno no sale a la calle no sabe realmente cuál es el feedback que vamos a recibir para si nuestra solución, nuestro emprendimiento que tenemos en la cabeza y que queremos desarrollar hace sentido para las personas. Entonces mi primera recomendación es salgan y prueben. Hay una frase que no es mía, que dice, si uno cuando mira hacia atrás al pasado y no siente vergüenza de la primera versión del producto o servicio con el que emprendió, significa que salieron muy tarde. Hoy yo me paro a pensar cómo en el 2013, de hecho en esa primera escuela infantil que instalamos, a mi compañero Javier éramos 4 y empezamos en la cocina de casa de mis papás. El primer cliente al que le instalamos nuestra tecnología, a los 10 minutos le dije, Javier, agarra todas las cosas, pídele disculpa a la señora, dile que lo que ha contratado es una porquería y retírate de ahí humildemente. Al final es la realidad, hay que salir, lo perfecto es enemigo de lo bueno, prueben, experimenten y tengan la humildad de ir aprendiendo cada caso. Hoy, como les decíamos, pues por ejemplo, uno de los reconocimientos de los que más orgulloso estoy, el año pasado nos reconocieron como la pyme española más relevante e importante de México. Para mí especialmente importante porque mi mamá es mexicana y entonces esos vínculos emocionales son importantes también dentro del mundo del emprendimiento. Hoy tenemos más de 2 millones de pacientes, tenemos clientes en 20 países activos y somos la única empresa capaz de atender en prácticamente cualquier lugar del mundo. Somos capaces de que un médico, a través de cualquiera de sus celulares, pueda hacerle una exploración visual, explorarle incluso como si fuera un médico presencial. Ahí atrás, con un partner nuestro, IA Doctors, les invito a que vayan, se van a poder hacer una biometría facial con cualquier celular y les vamos a ver su frecuencia cardíaca, su presión sanguínea, su riesgo de infarto y para los más vanidosos, la edad facial o algunos datos menos profundos, ¿no? Esto en 30 segundos simplemente con la cámara de su celular, para que lo puedan experimentar. Es un poco esta solución. Esta es una de ellas. La otra que nos diferenciamos es el kit de telemedicina. Somos capaces hoy, antes nos acompañaban de Coppel, por ejemplo, en algunas tiendas Coppel, tenemos instalado un kit de telemedicina que nos permite que ven los centros adheridos, los centros médicos que hay en las farmacias. Eso lo estamos revolucionando, ya no hay médicos. Lo que hay es un maletín, una tecnología como esta, yo entro, me conecto, agarro el estetoscopio, me lo pongo en el lugar que el médico me indique a través de la videoconsulta y el médico me va a estar escuchando exactamente igual que si estuviera presencialmente en la consulta. Por eso somos distintos y esta es una de las claves importantes, hay que aportar valor.
o sea, en las soluciones que hagamos, porque si no vamos a caer en la guerra de precios, y la guerra de precios no tiene ningún sentido para nadie y es una muerte anunciada a largo plazo, porque siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo más barato que nosotros mismos. Para esas barreras de diferenciación y para ir un poquito más rápido, nosotros tenemos varias certificaciones. Para mí la más importante es esta de aquí. La Fundación 11 es la fundación de personas con capacidades diferentes más importante de España y una de las 3 más importantes de Europa. Estamos certificados por ello como la primera plataforma inclusiva del mundo. Es decir, si hablamos de democratizar la salud, tenemos que realmente pensar en democratizar la salud. Hoy hemos logrado que un ciego, un sordo, un mudo, personas con capacidades diferentes puedan ser atendidos a través del celular sin que sus capacidades les supongan una barrera. Esto es una barrera para competidores, aporta valor añadido diferencial. Son claves que siempre tienen que tener en consideración dentro de su emprendimiento. Voy a ir un poco más rápido para centrarme en la solución. Un poco ya he ido avanzando, ¿no? ¿Qué es lo que están resolviendo? Nosotros, en nuestro caso, estamos logrando evitar que una persona acuda a un centro de urgencias, a un centro hospitalario, a una clínica, sin que antes la haya visto un médico a través de su celular y determinemos por qué realmente es necesario. Mi sueño, cuando fundé la compañía, era que en vez de que los médicos tengan 5 minutos por defecto para cada paciente, nosotros evitemos que 3 pacientes acudan innecesariamente a un centro médico y al que de verdad lo necesita le dediquen 20. Es un poco la misión, hay que entender qué estamos resolviendo, cuál es la solución con esa propuesta de valor y cómo lo estamos resolviendo. Aquí ya voy a empezar a ir rápido porque son muchos puntos. Por favor, me levantan la mano en el que les gustaría que profundicemos un poquito más, insisto. ¿Cuál es el mercado? Importantísimo. Y para mí destaco Pivota. Podemos diseñar un modelo, podemos hacerlo. La naturaleza es sabia. Como saben, tenemos 2 orejas y una sola boca. Eso significa que hay que escuchar el doble de lo que hablamos, no caer en lo común que nos gusta hablar nada más de nosotros mismos. Podemos tener una idea brillante, una solución espectacular, pero cuando salimos al mercado hay que escuchar qué es lo que nos dice el mercado y tener la humildad de entender que hay que flexibilizar nuestro proyecto y adaptarlo a ese feedback que nos está dando el mercado. Otro punto importantísimo son los socios. Aquí van viendo las fechas, que son las fechas de nuestro proyecto, de cómo hemos ido avanzando. Yo empecé en el 2013 con este proyecto y en el 2017 me di cuenta que para escalarlo necesitaba unos socios distintos. Hay que saber asumir eso. Esto es como cuando un mal matrimonio, una mala relación de pareja. Hay que saber cuando uno no le está dando la mejor versión al otro de uno mismo y cuanto antes se tome la decisión humildemente y humanamente de romper esa relación de manera justa y equitativa, mejor será para el proyecto. No hay que obcecarnos ni cerrarnos y lo que decidimos hace 5 años no tiene por qué valernos hoy. En nuestro caso, en el año 2017, yo decidí venir a México. Cuando yo vine a México, la relación se empezó a fraccionar porque teníamos 2 estilos de liderazgo completamente distintos. Cuando yo me pasaba aquí un mes, yo iba y venía todos los meses, cuando me pasaba un mes aquí, el equipo de España se me desestabilizaba por el liderazgo de mi socio. Llegó un momento donde me tuve que sentar, esto explotó en septiembre, y en diciembre me tuve que sentar con mi socio y decirle, es inviable, tenemos que ver una manera de que solamente hay una cabeza o de partir el pastel de la manera que sea necesaria. Aquí hay una parte importantísima que para mí es clave y quiero que entiendan todos. Existen muchos modelos de financiación. ¿Algún de ustedes conoce el mundo del Venture Capital? ¿Nadie? Bueno, hay muchas maneras de financiar los proyectos. Lo tradicional es tener ahorrado, pedirle dinero a un amigo, a un familiar o sentarnos con un banco. Hay fondos de inversión que se dedican a financiarnos a los emprendedores para que logramos hacer esas etapas. Esto sería exclusivamente para dar una charla solo de esto porque es súper profundo, pero entiendan y averigüen un poquito. Hoy que está tan de moda, pregúntele a ChatGPT. ChatGPT actúa como un experto en inversión para emprendimiento y dime cuáles son las etapas o perfiles de inversión que puede haber. Solamente con eso van a descubrir una información infinita. Hoy yo, como consejero de la Cámara, estamos creando el Hub de Innovación, que me están pidiendo que lidere, y lo que quiero es tantas pymes que tenemos que no crecen más porque no tienen la financiación para poder hacerlo, y es oro molido para muchas empresas con modelos escalables que nos van a dar fondo de inversión, nos van a pedir a cambio un porcentaje de la compañía, y de esa manera vamos a tener un socio que nos da financiación, que nos da contactos y que nos va a ayudar a escalar más el proyecto. Esta parte investiguenla antes de emprender, porque puede ser que si su emprendimiento es algo que pueda ser escalable, es clave para que puedan conseguir dinero de manera muy fácil, muy rápida y puedan arrancar el proyecto sin necesidad de que tengan que arriesgar su propio patrimonio. Esto es ley, o sea, esto no hay manera de verlo de otra manera. ¿Con quién hacemos el proyecto? Es lo más importante.
Yo he cometido errores de hacerlo con amigos donde me he dado cuenta de que no soy objetivo, y he cometido aciertos donde lo he hecho con amigos y me ha ido súper bien. Pero hay que tener la objetividad de saber cómo nos complementamos. No nos busquemos a la persona con la que mejor nos llevamos y con la que más afinidad tenemos. Salgamos de la zona de confort y acerquémonos a esa persona que nos ayuda a complementar esas necesidades o esas carencias que todos tenemos para que sea un proyecto lo más robusto posible. Y lo más importante, lo que vale para la primera etapa de la compañía quizá no vale para la segunda. A mí esto me costó un horror cuando personas que llevan conmigo 5 o 6 años, donde hay un cariño y mi estilo es muy personal y me vinculo mucho con las personas, y es difícil tener que sentarte y decirles, ¿qué crees, no? Como decimos aquí en México. O sea, ha sido brillante y súper fundamental, imprescindible para llevar la compañía de 0 de facturación a 1 millón de pesos de facturación. Pero para llevar la compañía de 1 millón de pesos a 10 millones de pesos necesitamos un perfil distinto. Hay que saber sentarse eso, hay que saber comunicarlo y transmitirlo, y hay que hacer ese esfuerzo de no dejarnos llevar por la emocionalidad, de seguir con esa persona por el cariño, porque nuestra responsabilidad es cuidar por todas las familias que dependen de este proyecto, y eso a veces requiere tomar decisiones que no son tan cómodas ni agradables. Y eso nos lleva a la escalabilidad. Aquí es donde entra el mundo del Venture Capital. Tenemos, si se dan cuenta, feedback continuo. Lo mismo en las primeras etapas, en las segundas. Nosotros empezamos con un modelo de escuelas infantiles. De repente nos fuimos a un modelo de aseguradoras. De repente nos dimos a un modelo de empresas para los corporativos, para los colaboradores de las empresas. Y hoy tenemos diferentes líneas donde lo hemos simplificado, y todo eso es gracias a la escucha. Tú estás escuchando el feedback y el propio cliente es el que te está dando la opinión. Y esto sale en una chelita con unos amigos donde de repente le cuentas qué estás haciendo en el proyecto y alguien que no tiene nada que ver te dice, eso en mi empresa sería impresionante. Ahí, por favor, parar todo el mundo, que apaguen hasta la música del lugar y poneros a platicar con esa persona para que os diga qué es lo que está viendo, porque lo mismo es una oportunidad brillante para que vuestro proyecto, en vez de ser de este tamaño, sea de este tamaño. Las crisis. Al final esto sucede. Nosotros, les cuento, en el año 2020, sí, han oído hablar de telemedicina, que es lo que hacemos nosotros, salud digital. Todas las empresas, todo el mundo decía, Rafa, millonario. O sea, ya llega la pandemia, ya todo es digital, toda la atención. Bueno, pues llega la pandemia y en el año 2020 nosotros perdimos el 80% de la facturación. O sea, prácticamente me fui a la ruina. ¿Por qué pasó esto? Porque los modelos de negocio que nosotros teníamos más consolidados era el de escuelas y el de asistencia en viaje. ¿Qué pasaba con las escuelas? Cerraron. ¿Qué pasaba con los viajes? Nadie viajaba. Fue una crisis espectacular, y ahí uno aprende que si diversificas y tienes diferentes líneas, te va a permitir tener muchas más oportunidades para que cuando vengan estas épocas malas, que os lo prometo por mi vida, van a llegar, nunca os creáis y perdáis la humildad de estar en la cresta de la ola cuando creéis que os vais muy bien, porque entonces viene la vida y te mete así un revés que te tiras dando vueltas 1 mes y medio. Si diversificamos, lo logramos. Para nosotros fue una oportunidad increíble. En chino dicen que crisis es igual a oportunidad, y es una realidad. Nosotros en ese momento estábamos en 2 países, España y México. Y como éramos una empresa de origen servicios médicos, lo que hacíamos era vender servicios médico-tecnológicos. Es decir, nosotros prestábamos nuestros servicios de salud a través de la tecnología para volverlos más eficientes. Esta crisis, esta pérdida del 80%, nos hizo esforzarnos, nos hizo salir de la zona de confort. Fue tan grave la situación que te pones en un nivel de creatividad que solamente cuando estás en el fondo y en el barro eres capaz de entender estas situaciones. Lo que logramos nosotros fue volvernos un modelo SaaS. Un modelo SaaS tecnológicamente es cuando yo lo que hago es, en vez de vender un servicio médico, empezamos a vender tecnología. En un año, en el 2021, pasamos de estar en 2 países a estar en 8. Hoy abrimos de promedio 2, 3 países nuevos por año. ¿Por qué? Porque ya no necesito contratar personal médico ni profesionales de la salud en cada uno de los países que llegamos. Yo ahora acabo de aterrizar de Colombia y Ecuador. Por ejemplo, en Colombia llevamos rato, pero en Ecuador este es mi segundo viaje. Llego a Ecuador, me busco a un prestador de salud que sea muy prestigioso. Por ejemplo, aquí en México, Hospitales Ángeles es cliente nuestro. Yo me voy a ese prestador de salud, le ofrezco nuestra tecnología, les encanta, nos contratan la tecnología y ahora me siento con ellos y les digo, usted nos está pagando para tener nuestra tecnología para que sus médicos atiendan a sus pacientes. Ahora yo les voy a contratar a sus médicos a través de mi tecnología para que atiendan a mis pacientes. Y esto me permite volverme un proveedor global.
No hay nadie que tenga una solución así a nivel global y que permita que, independientemente del lugar en el mundo en el que estés, yo soy capaz de que te atienda un médico y te emita una receta con validez local. Esa es la oportunidad que nos dio la crisis y es uno de los puntos más importantes que tenemos que entender. Entonces, no nos vengamos abajo. Cuando esto sucede, veámoslo como una oportunidad para hacer algo mucho mejor. Y ahí es donde vamos a demostrar si de verdad tenemos esa madera de emprendimiento y queremos convertir ese sueño o si no lo queremos hacer. Y otra parte importantísima también, y una recomendación personal que yo le doy a todos mis amigos, esto de tengo mi chamba y empiezo a emprender a ver qué sucede, funciona menos del 1% de los casos. ¿Por qué? Yo les cuento mi historia. Aquí, en el 2020, perdimos el 80%. Yo tengo 3 fondos de inversión en los que han confiado en nosotros. En el año 2022 hubo una crisis financiera y en esa crisis financiera los fondos de inversión me dijeron no te ayudamos más. Recorta la compañía, deja de crecer, vuélvela rentable con un objetivo de rentabilidad que queramos tener, despide a quien tengas que tener y quítate los clientes menos rentables. Es imposible, les decía que lo más importante para mí es el equipo. Es imposible lograr esto si no tenemos un gran equipo y un gran equipo debe estar involucrado. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó vender mi depa de Madrid, que estaba financiado, me tocó buscar todo eso, busqué la financiación y me volví a endeudar yo una vez. O sea, yo me he quebrado ya, he empezado, no quebrado, quebrado 2 veces, he empezado de cero 3 veces. ¿Por qué? Porque en el punto en el que estaba o yo volví a hacer eso o el sueño se desmoronaba y eran demasiados años luchando para lograr hacer esto. Si ustedes tienen una chamba en paralelo que les va a dar ese confort de vida que tienen en su día a día y en paralelo quieren hacer un emprendimiento, el día que les toque tomar una decisión difícil, lo que van a decir es, ni modo, no se pudo hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo esta comodidad del día a día que me permite apoyarme en esa zona de confort que me va a impedir dar ese extra de mí para poder resolver esa crisis que estamos teniendo. Y la reinvención, que es, bueno, justo me he adelantado uno de los puntos, pero es justo lo que les mencionaba ahora. Nosotros pasamos de ser, yo no tenía ni idea de tecnología cuando empezamos esto. De hecho, los fondos de inversión ni siquiera querían confiar porque yo no era tecnólogo, pero tenía el sentido común y la experiencia de un nicho de mercado para saber resolver una problemática real. Y con la humildad suficiente uno se reinventa y resuelve la crisis que tiene. Una vez que escalamos, ya hemos pasado las etapas, nosotros en el año 2022 es la crisis que les contaba donde los fondos de inversión tienen sus propios intereses. Y esto es money, give me the money, show me the money, llamémoslo como queramos, pero al final lo que busca la gente o los fondos de inversión es este dinero. Y fue cuando a mí me pusieron en esa crisis tan fuerte de decirme, no hay más lana, no te vamos a ayudar. Esto les cuento un poco por qué. Cuando creamos un emprendimiento de escalamiento, empresas como Uber, de startups, ¿hay alguien que conozca un poco los conceptos de cómo son las startups? Les explico, son compañías, nosotros, son compañías de alta escalabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tú tienes el potencial de poder crecer mucho con unos márgenes muy grandes porque te apoyas mucho en la tecnología. Los fondos de inversión te apoyan en las etapas tempranas con la idea de que tú crezcas y cuando has crecido venden. Entonces eso tú se lo vendes a un socio industrial o a otro fondo de inversión. Se van pasando la patata caliente. Ejemplo, Rappi. ¿Conocen Rappi, supongo? Es uno de los casos de éxito de Latinoamérica. Uber, que hoy lo vemos como un monstruo, es otro caso. Igual, Uber no es rentable a día de hoy. O sea, Uber tiene un problema serio porque Uber pierde dinero todos los meses. Y ese dinero sobrevive de los fondos de inversión que le están dando el dinero. Eso nos pasaba a nosotros en el año 2022. Hubo una crisis financiera, se caen los mercados, a mis socios les entra el miedo y dicen, no más crecimientos, cierra países, céntrate en los países clave nada más y vuelve esto lo más rentable posible que puedas. Y ahí fue cuando vendí mi depa, me volví a endeudar, pedí ayuda a amigos, pedí ayuda a familia y conseguimos sacarlo adelante. Entonces aquí es muy importante tener la sensibilidad y el feeling. Estoy seguro de que todos ustedes, los que pintan canas ya es más fácil, los que no, hagamos caso del feeling. O sea, en la vida las energías las sentimos. Y cuando tú tienes el feeling de algo que dices, hay algo aquí que me hace ruido, no lo hagáis. Porque en ese momento os va a resultar una solución, pero os prometo que a medio o largo plazo va a acabar siendo un problema mayor y más difícil de cuestionar. Yo sé que es difícil, pero a mí la vida me lo ha demostrado y en esta crisis que yo tuve, yo sabía al principio, en un momento de desesperación, acepté una lana para invertir en la compañía con un socio que había algo que yo sabía que no me hacía sentido. Eso después me puso en una de las mayores crisis de mi vida y afortunadamente de ahí
sales reforzado, ¿no? Y es donde, en este caso, conseguimos demostrar que éramos rentables. Fruto de esta crisis, yo me endeudo y decido llevar la compañía a un EBITDA positivo. El EBITDA es el resultado operativo a final de año que tenemos las compañías, donde básicamente dices si eres una compañía rentable o no, si has ganado dinero o si lo has perdido. Perdido / invertido dentro del mundo del emprendimiento. Entonces, de esta manera, nosotros echamos el freno de mano, dejamos de crecer. Para que os hagáis una idea, crecimos un 50% del negocio del año pasado, pero normalmente estábamos en tasas del 80, 120, 150% de crecimiento año con año. 50% es poco, este año, por ejemplo, vamos a crecer un 30%, pero lo que hice fue demostrarle a mis inversores que yo soy rentable. Y esto es algo clave dentro del mundo de inversión y el mundo del fondo de Venture Capital. Yo lo que he demostrado es que cuando quiero crecer, sé crecer y que si necesito rentabilidad, la sé. Ahora les cuento en confidencialidad del audio que tenemos y no me escucha nadie más. Nosotros estamos preparando una ronda de financiación, una serie A para el año que viene, donde por primera vez en mi vida uno se sienta con los fondos de inversión diciendo no, aquí las reglas las ponemos nosotros, porque si quiero rentabilidad lo he demostrado, porque si quiero escalabilidad lo he demostrado, y todo esto es imposible hacerlo sin el equipo necesario con todas las pautas que les acabo de comentar. Mi intención, y ahora les ruego unas preguntas, que tenemos un buen espacio de tiempo, quiero que me transmitan, porque lo que yo quiero transmitir es la vulnerabilidad. Desafortunadamente somos muy pocos los emprendedores que estamos dispuestos a ponernos así frente y hablar de lo que hemos hecho mal, de los problemas, de lo que hemos sufrido y de lo que hemos llorado. Entonces, por favor, me abro con ustedes todo lo que quieran y necesiten para hacer las preguntas y juntos vemos a ver cómo lo resolvemos. Ahí les dejo mis datos y me pongo a sus órdenes para interactuar con ustedes. No sé si tenemos un micro para quien quiera hacer preguntas o si no, sí, gracias. Si he captado su atención de algo, sí, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo sí tengo un par de preguntas. La primera, vi en la diapositiva que desde el año 2015, estás trabajando con esta empresa. A través de todos esos años, ¿cuál es la mejor estrategia de ventas que tú has experimentado? Venta consultiva. Y vuelvo a conectarlo con dos orejas y una sola boca. La venta consultiva es cuando nos sentamos con el cliente. No sé si han visto un ejercicio alguna vez que dicen en la película esta de Wall Street, creo que sale, que le da un esfero, un bolígrafo, y le dicen, véndeme el bolígrafo. ¿Lo han escuchado? Todo el mundo, ¿qué hace? Este bolígrafo es mágico, el diseño trae una energía, lo vamos a conectar impresionante. No, porque al final ahí estás compitiendo con el gusto de la persona y estás compitiendo con una gama de precios de bolígrafos que, si saben, hay una Montblanc que vale $1000 y tenemos un Bic que vale $1 o menos. ¿Cómo diferencias eso? Creándole la necesidad a la persona. Y para crearle la necesidad a cada persona es la venta consultiva. En función del modelo de servicio, de producto que ustedes tengan, deben de hacerse un listado de preguntas que le permitan obtener información de su cliente. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros empezamos con el modelo de escuelas cuando atendíamos. ¿Qué es lo que hacíamos? Los que tengan hijos seguro alguna vez le han llamado de la escuela, tienen que venir a buscar al niño porque tiene fiebre, está malo, tiene el ojo rojo, tiene lo que sea que acabe en itis. En esos momentos, al final, uno tiene que parar su día a día y acudir a la escuela, pero es una educadora quien está tomando la decisión de un tema médico. Entonces, por ejemplo, nosotros llegábamos a las escuelas y decíamos, ¿cómo resuelves? Porque la gente no quiere que le vendan. La gente no quiere comprar porque a ti te gusta tener tu dinero en el bolsillo, no quieres estar sacándolo continuamente. Entonces, para eso hay que identificar la necesidad. Y hay que dar una necesidad donde sabes que no te pueden decir que no. Oye, ¿qué hace cuando llama una mamá? Porque los papás normalmente somos peores los hombres que las mujeres y son las que responden antes, ¿no? Seamos honestos. Llamamos a la mamá, tu hijo tiene el ojo rojo. La mamá responsablemente va a la escuela, agarra al niño y se lo lleva al médico. Y el médico le dice, no, esto no es nada, no es una conjuntivitis contagiosa, no es nada. Y esa mamá ha pedido un permiso en el trabajo, se ha ido. Por lo tanto, el nivel de estrés y de cabreo seguramente será altito, estará enojada. Vuelve a la escuela y a la escuela le preguntamos, ¿cómo haces? ¿Cómo resuelves eso?
No, pues ya las has creado, o sea, le has identificado un problema que ellos tienen. ¿Te gustaría que no tengas que tomar tú la decisión, que le des un botón, que se conecte un médico, que se conecte la mamá desde su celular, que vea al niño y que sea el médico quien diga esta conjuntivitis es contagiosa, debe irse? ¿O te gustaría que le dijera, gracias a que esta escuela tiene un servicio médico, esta conjuntivitis no es contagiosa, no hay riesgo ni para el niño ni para los compañeros, se puede quedar? Cuando uno consigue encontrar esas preguntas adecuadas y conectar, por eso siempre en las entrevistas comerciales, cuando nos sentamos a vender algo, lo primero que hay que hacer es preguntar. No nos sentemos a hablar de nuestro libro, la gente se va a desconectar. Va a estar, el típico que va a estar así tocándose el pelo, o estarán respondiendo, o ya se agarran el teléfono con el WhatsApp, daros por perdido. Eso es mejor. Yo cuando alguien se me distrae, me callo. Y es mejor hacer preguntas, hasta que tengamos claro qué es lo que le duele o qué es lo que siente o cuál es la necesidad que tiene esa persona, y con base a esa información que nos ha dado, ahí sí orientamos nuestro producto a eso. No hay que contar siempre nuestro producto igual, hay que orientarlo a la necesidad de cada persona. ¿Puedo hacer una pregunta más? Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia que has implementado para generar el compromiso de tus colaboradores internos, que son súper importantes, pero sobre todo también los externos, que son las personas que nos compran? ¿Cómo generamos ese compromiso de ellos con nosotros, ¿no? ¿Le podemos quitar el micro ya, que está subiendo mucho el nivel, porfa? Para los empleados, en mi experiencia, es el lado humano. O sea, no puede ser algo transaccional. Nos han educado a que yo percibo una nómina y con base a esa nómina tienes un compromiso y nada. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer o decir, que dicen, yo voy caminando por la calle y veo que hay una construcción y hay varias personas trabajando. Me paro y le pregunto a la primera, oiga, ¿qué está haciendo? Y la persona te mira así raro, qué raro que alguien me pregunte, ¿no? Picando una piedra. Ah, chévere. Seguimos caminando y hay otra persona que está picando una piedra. Oiga, ¿qué está usted haciendo? Estoy picando una piedra para construir una columna. Chévere. Seguimos caminando y hay otra persona picando una piedra. Oiga, ¿qué está haciendo? Picando una piedra para construir la catedral más importante de mi ciudad. ¿Quién creen que va a hacer mejor su trabajo? ¿Quién creen que se va a involucrar más? Entonces la comunicación es clarísimo. Los otros están despachando y el de aquí tiene un propósito. Cuando entendemos qué es lo que estamos haciendo, cuando yo a mi equipo le digo, hay una persona que está en un momento de vulnerabilidad tremendo, que gracias al trabajo que tú estás haciendo va a ser atendido por un médico y se va a sentir tranquilo. Eso es la comunicación. La clave, como todo en la vida, es comunicar. No demos por hecho nada. Comuniquemos al equipo, estemos cercanos y ayudémoslos en el día a día. Esto en la teoría suena muy bien, en el día a día luego es muy difícil hacerlo porque es muy fácil desconectarse. Pero hay que ponernos recordatorios constantes de tener esto presente. Gracias. A ti. Gracias. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mencionabas que tuviste un punto de quiebre con tu socio. Hoy en día que ya de alguna manera has tenido esa estabilidad y estás en etapa de crecimiento, ¿qué consideraciones o qué nos aconsejarías para efectos de poder tener de alguna manera un socio que de alguna manera te lleve al siguiente nivel? Ajá. Esa clave es importantísima. En mi caso lo que pasó fue lo contrario y el punto en el que estoy ahora es justo ese. Es decir, nosotros ya les contaba en confidencialidad que vamos a preparar un levantamiento de capital para el año que viene. Ya no me sirve el dinero, ya no es solo dinero. Ahora lo que quiero, estoy creando un consejo consultivo con personas que hayan invertido tickets bajitos de dinero para asegurarme que tengan la implicación en el negocio que yo quiero y tener sesiones periódicas para analizar estratégicamente eso. Entonces eso lo llaman Smart Money. Es decir, no solamente requiere una inversión, sino que además a mí me interesa tu know-how, porque soy experto en este nicho y para mí estratégicamente me quiero cambiar a ese nicho y con el know-how que tú tienes me va a ayudar a escalar más. Entonces eso, por ejemplo, es justo donde estamos nosotros ahora mismo. Los fondos de inversión, que es parte de, les decía que yo me equivoqué con uno, pues al final uno ve lana y se lanza como una piraña, pero cuando ya hemos estabilizado el proyecto, ya hemos conseguido estar en break-even, ya el dinero ya lo necesito para crecer más y para cuidar a mi equipo, no lo necesito por dependencia del dinero para la viabilidad del proyecto y del sueño. Yo mi sueño considero que ya está cumplido. Hoy tenemos 2 millones de personas, hoy atendemos al tamaño de un país. Ya para mí, yo ya duermo tranquilo, ahora lo siguiente es cuidar
al resto, ¿no? Y entonces eso te permite poder tomar una decisión donde tienes lana, ok, la lana me sirve para que te involucres, porque si no, esto es un sueño y la gente se motiva y les tiene que tocar el bolsillo. Esto es como cuando nos regalan un curso. No es lo mismo que nosotros nos gastemos 10.000 pesos en una formación que demos y ahí nos vamos a preocupar a hacerla, que si dicen esto es regalado, ¿cuántas veces no han perdido una charla, una formación, un algo regalado? Pues esto es lo mismo. Y hay que conectarlo con ese nivel estratégico que necesitemos, que puede ser a nivel comercial, puede ser alguien que sea muy bueno comercialmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una figura que se llama Stock Options o Phantom Share, que son como participaciones fantasmas. A las personas estratégicas del equipo tienen participaciones de la compañía. O sea, si tú estás conmigo, con un periodo, yo convencí a mis socios, y esto es muy, muy normal en el mundo de las startups y del venture capital, tienen todos, o sea, esas personas claves de la compañía tienen un porcentaje pequeño de la compañía. Por eso, a estas alturas ya puedes de alguna manera compartir parte de un porcentaje de lo que nos estás mencionando. Y no a estas alturas, al inicio mejor, porque cuando tú estás empezando, yo no puedo competir con un salario como el que nos dan cualquiera de las empresas que están aquí promocionadas. No hay manera, o sea, en una compañía, o sea, hay gente que le pueden pagar 100.000 pesos, imaginaos un perfil muy estratégico, y yo puedo pagar 40.000 o 20.000 para en función de qué caso. La manera de motivar a esa persona y tenerlo involucrada es un porcentaje de la compañía. Tú hoy pones de tu parte y si lo logramos juntos, aquí ganamos todos. Es un poco la filosofía. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Hola, me gustaría saber cómo fue tu primera reunión con un fondo de inversión y cómo te preparaste para esa reunión. Esa anécdota es muy buena porque el día que decidí empezar con fondos de Venture Capital, fue un fondo mexicano que hizo una misión a España. Entonces yo me senté con mi financiero, hoy lo llamamos CFO porque suena más, pero era compañero de codo y uno de los 5 primeros empleados que tuvimos, y lo hicimos para probar. O sea, yo lo hice para entender cómo pensaban los fondos que pedían, y fue un show, ¿cómo lo llaman? Se me ha ido el nombre. Una sesión donde éramos como 20 proyectos que presentábamos, y al final, en mi opinión, dentro del mundo del venture, para los fondos de inversión, la clave, o sea, son 2 claves importantísimas. Vamos de tiempo ya, ¿no? Si no estoy... ¿Sí? ¿1 minuto? ¿2? ¿Una pregunta más? Perfecto. Para mí son 2 claves que tienes que defender cuando tú te sientas con un fondo de inversión. La primera es el mercado. O sea, tienes que demostrarle que este mercado es inmenso, inmenso, y tener la humildad de decirle no me voy a ir a por el 20, ni el 30, ni el 40%. Por eso tiene que ser inmerso. Tú tienes que decirle yo voy a ir a por este piquito para que sea realista. Y la otra clave, y ahí entra la parte de las valoraciones, ¿qué equipo tienes? ¿Cómo vas a demostrar que tu equipo va a ser capaz de llegar a eso? Porque puedes tener un mercado inmenso que si no le generas la confianza de que el equipo va a tener la capacidad de hacer eso, no te van a apostar. Y puedes tener un equipo espectacular que si no hay un mercado donde aplicar eso, no te van a apostar. Y eso tiene que darse con esa combinación exacta. Y ahí es donde entra la valoración de la compañía, donde te puedes volver loco con una valoración sin sentido, pero si tú le estás dando eso, los fondos de inversión van a entrar perfectamente. Y la otra clave que me permito decirte, yo estuve 6 años haciendo business case, financieros, proyecciones a 5 años en telemedicina en el año 2017. ¿Se imaginan de qué valía eso? O sea, a mí siempre me enojaba muchísimo porque me decían, no, dame tu business case para los próximos 5 años. Y decía, ahí va el dedito, o sea, me lo invento, no hay mercado, no hay diferencias, no había nadie en telemedicina. Hoy en día traemos un histórico y soy capaz de proyectarlo más. Y entendí después, a través de Pablo Ventura, que es un buen amigo que lidera uno de los fondos de inversión de impacto más importantes en España, entendí que el business case es la única manera racional que tienen los inversores de meterse en la cabeza del fundador, del equipo fundador. Es la única manera en la que tienen de poder ver qué estás teniendo en cuenta, qué estás comparando, si estás siendo ambicioso en el crecimiento, si estás teniendo en cuenta que se van clientes, o si eres un loco que solo ve el mundo del color del arco iris y en función de tu estado de ánimo te pones en uno o en otro. Entonces, darle muchísima importancia al business case, no por lo que vaya a suceder, porque no importa lo que tú digas que vas a suceder, nunca se cumple, evidentemente. Pero esto es importante para que los inversores entiendan cómo piensas y cómo funciona tu cabeza. Gracias. Y nos vamos por ahí.
¿Me Gracias. ayudan? Ya ¿Qué tienen. tal? Sí, Rafael, un gusto. Sobre todo, regresando un poco al tema, un pasito atrás, esto previo antes del fondo de inversión, de los venture capitals, etcétera. Ya sé que tengo una solución rentable, un software as a service que está rentable. Funcionó en una, dos, tres empresas. Bien. Quiero escalar, o sea, eso yo lo hice con mi propio dinero y quiero escalar porque sé que tengo varias nuevas líneas de negocio futuras. ¿Qué es lo que tú me recomendarías? Porque vi en esta presentación, no entré al principio, pero lo que vi fue muy interesante, me hizo mucho sentido decir, oye, puedo arriesgarme en abrir otras líneas de negocio o mantenerme con esto y cómo pedir, son dos preguntas realmente, y cómo pedir este capital hacia adelante. Ahorita me hace mucho sentido lo que me platicas, viendo ya que la solución es buena, es rentable, funciona. ¿Qué paso seguiría después de esto? Gracias. Qué buen punto, gracias. Foco. Yo sufrí eso, yo tenía en el business case que hablábamos ahora, yo tenía uno para el modelo de escuelas, uno para el modelo de asistencia en viaje, otro para el modelo de empresas, otro para el modelo de aseguradoras. Y un día un inversor potentísimo me dijo, ¿dónde está tu prioridad? ¿Cómo controlas todo esto? Y en mi cabeza fue horrible porque no le podía decir, no tienes ni idea, evidentemente, porque para mí tenía toda la lógica. Pero los fondos lo que necesitan es ver que tienes claro el foco. Y ese mercado que hablamos tiene que estar centrado en ese foco. Luego tú diversificas, ve haciendo tu plan B. Pero lo más importante es, te he demostrado que funciona, te demuestro que es escalable, necesito tu lana para hacerlo y lo voy a hacer de esta manera. Pon el foco ahí. En paralelo puedes hacer, nosotros por ejemplo ahora hemos entrado en veterinaria. Toda la tecnología que tenemos nos sirve para el mundo veterinario y de repente es un mundo impresionante. Pero yo, calladito al fondo de inversión, eso, cuando tú estás con un fondo de inversión tienes un pacto de socios que te da cierta libertad para ejecutar en tu día a día. Un presupuesto pequeñito va para veterinaria, lo hacemos porque yo estoy convencido de eso. Pero para lo más importante para los fondos de inversión es que tengas el foco. Entonces, si tú ya tienes un modelo escalado y demostrable, pon el foco ahí. Cuando ya lo hayas escalado y lo hayas demostrado, vas a tener mucha más credibilidad si quieres para escalar el siguiente modelo o empiézalo con perfil bajito. O sea, no os dé miedo pedir dinero. Yo esto lo hice en esta primera vez que fuimos. En realidad yo mi business scale, esa primera vez yo pedí 426.000 euros. Que hoy lo pienso y digo, 426.000 euros. Me faltó meterle el Uber de camino a la reunión del fondo para que fueran con 22. O sea, fue una locura. Hoy en día ya hablas de cifras que son redondas. Y es más, tú haces tu business case y dices, por ejemplo, nosotros ahora vamos a levantar 5 millones. Necesito 5, mete 7. Si es que la pelea va a ser la misma, la valoración va a ser la misma. O sea, y en esos dos extras te pones creativo. Y lo haces, perfil bajito, sabiendo con la responsabilidad de cumplir el pacto de socios, porque en el fondo eso es lo que están esperando de ti. Por eso somos emprendedores, porque tenemos esa chispa que ellos no tienen. Ellos son financieros ejecutivos que en un Excel son mágicos, pero no entienden cómo vivimos nosotros las cosas. Entonces, foco, escala y luego ya te vas para lo siguiente. ¿Sí? ¿Listos? ¡Qué gustazo! Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Ahí me tienen y en lo que pueda ayudar y suerte con sus proyectos. Gracias, gracias. Muchas Gracias a nuestro ponente, Rafael García, por su excelente participación. Le hacen entrega de reconocimiento. Si se han acabado no pasa nada, ¿eh? ¿Listo? Coparmex es una organización empresarial que está comprometida